El título lo cambié un poco porque no es aproximación al duelo desde el psicoanálisis, sino que es aproximación al duelo desde lo analítico. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada vez que nosotros escuchamos por la palabra analítico, lo que estamos incorporando es el inconsciente. El inconsciente en una dimensión bien importante o preponderante. Una de las metapsicologías o de las grandes filosofías psicológicas o terapias en las que está incorporado lo analítico y que marcó el rumbo a seguir hacia adelante, fue el psicoanálisis. Es la primera. Pero otras terapias que se han ido desarrollando a posteriori, por ejemplo, la psicología analítica de Carl Jung, la tienden a redondear, a darle otros matices. Por eso que yo preferí llamar la aproximación al duelo desde lo analítico, considerando que cuando hablamos analítico estamos incorporando al inconsciente, pero no solamente desde la visión psicoanalítica. Bueno, duelo. Si nos fijamos en la etimología de la palabra duelo, según la Real Academia de la Lengua, viene del latín duelo, que quiere decir guerra o combate, pero también deriva de dolus, dolor o aflicción. Acá entonces tenemos dos elementos que van a describir fielmente lo que implica la expresión duelo. Uno es dolor, una lucha interna, y la combinación de esas dos cosas, un dolor acompañado de una lucha interna. Este famoso artículo de Freud, que lo mencionaron por ahí, es de 1915. En este Freud lo que intenta hacer es que compara qué es lo que sucede con el duelo con la melancolía. Y cuando él está diciendo melancolía, se está refiriendo en general a la depresión. Entonces, Freud escribe el presente trabajo en 1915, pero solo lo publica en 1917. Pretende adentrarse en un estudio de las características más típicas de la depresión o melancolía. Para acometer dicha labor, compara un duelo normal con la depresión. Tanto en el duelo como en la melancolía hay una pérdida. Y acá vamos a hacer un pequeño matiz, porque la pérdida no solamente se refiere o no solamente hay duelo cuando se muere alguien, sino que también cuando se muere o desaparece una abstracción. Por ejemplo, la patria, el ideal, una idea, un punto de vista o el honor, que son entidades abstractas. Entonces ya llevamos dos conceptos. Uno, lo de analítico que incorpora el inconsciente, y dos, el duelo que incorpora una pérdida. Acá me gustaría hacer una pequeña hipótesis y clasificar o estratificar la psique o el aparato psíquico o mental en 5 niveles. El inconsciente para todos nos queda bien claro qué es lo que es, aquella parte definida muy en fácil que no está siendo consciente. El preconsciente es aquello que si nosotros pensamos un poquitito, si le damos un poquitito más de energía psíquica, se nos va a hacer consciente. Por ejemplo, lo que tomamos de desayuno hoy día en la mañana. Y se hizo consciente. Y ahí está la conciencia. Si no le prestamos más atención, va a estar un rato en la conciencia y luego va a desaparecer. Se va a sumergir nuevamente en el preconsciente o incluso en el inconsciente. Pero si le prestamos conciencia, si nos ponemos a reflexionar sobre aquello, va a quedar en esta cuarta etapa que es la conciencia reflexiva. Si seguimos reflexionando sobre aquello
¿Qué es lo que va a suceder en un duelo normal? Esa continua reflexión va a llevar a una reorganización, por así decirlo, de las redes, como hablaba Álvaro hace un rato atrás. Eh, y eso nos va a permitir acceder a algo que le podríamos llamar una supraconciencia o una conciencia transpersonal o un estado que se construye sobre la reflexión constante que está en ese cuarto estado. Bueno, teniendo eso en mente, digamos que ambos cuadros se caracterizan por un estado de ánimo profundamente doloroso, una secesión del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones. Eso lo dice Freud. Pero hay una diferencia. En la melancolía hay una disminución del amor propio, cosa que no ocurre en el duelo normal. En el duelo normal es el mundo el que se ha empobrecido. En la melancolía lo es el yo. Y el enfermo puede dirigirse todo tipo de recriminaciones como si quisiera y esperara recibir un castigo, tanto de él mismo como de los demás, por ser una persona tan indigna. Es interesante destacar que las razones para ser condenado no es que aparezcan junto a la pérdida, no es que sea algo de ahora último, sino que el sujeto siente que siempre han existido y que nunca ha sido alguien virtuoso. En relación a la crítica, no es cualquiera, sino la dirigida a sí mismo. En cuanto a ella, hay dos elementos a señalar. Por un lado, llama la atención que algunas de esas críticas sean particularmente acertadas y que justo hayan aparecido cuando el sujeto está en este estado melancólico, como si aquello lo hubiese hecho especialmente agudo en la introspección profunda. Escuchamos a Freud diciendo: cuando en su autocrítica se describe como un hombre pequeño, egoísta, insincero y carente de ideas propias, puede en realidad aproximarse considerablemente al conocimiento de sí mismo. Por otro lado, la intensidad de la crítica puede no tener correlación con la realidad e incluso no se sustentará en la manera en que esa persona se ha comportado en el pasado. Una mujer que antes de enfermar de melancolía ha sido siempre honrada, hacendosa y fiel, no hablará luego mejor de sí misma que otra paciente a la que nunca pudimos atribuir tales cualidades, manifiesta Freud, quien también señala que el cuadro de empequeñecimiento se completa con insomnios, inapetencia y un sojuzgamiento del instinto que fuerza a todo lo animado a mantenerse en vida. Es decir, es la pulsión de vida o sexual en términos freudianos o eros la que está en entredicho. Freud se refiere a ella como pulsión libidinal. Consideramos que cuando esto fue escrito faltaban varios años para que apareciese su idea de pulsión de muerte, que apareció Más allá del principio de placer en 1920. Dice Freud que el amor y el odio luchan entre sí en este conflicto. El odio lo hace para desligar la libido del objeto y el amor para evitar eso. Esta lucha ambivalente da como resultado en el duelo patológico que estos procesos permanezcan inconscientes, reprimidos. En el duelo normal eso no sucede y el proceso puede acceder a la conciencia. Y estoy recordando lo que habló el profesor Caviere hace un rato, en que la atención, en que traer esto a la conciencia, por así decirlo, y no evitarlo, permite la reconstrucción de nuevas redes o permite la resolución del duelo que está en la consonancia con lo que planteaba Freud hace 100 años atrás. Podemos entender la violencia como una lucha entre amor y agresión, entre vida y muerte, o el deseo de vivir o el de ser uno con el objeto muerto. Seguir viviendo implica hacerse consciente del dolor de la pérdida y de la realidad de la muerte. Y por otro lado, si la identificación es con una versión inmortal del objeto, se va a estar negando la muerte
y el dolor inherente. Se va a estar negando la realidad y una parte del yo va a quedar ligada al objeto con un predominio de la agresión. Es así como dicha agresión se entronizará dentro del sujeto. En un duelo normal, la persona logra resolver este conflicto entre vida y muerte que atenaza al melancólico. Kemberg manifiesta que en la melancolía es de importancia central varias cosas. Uno, una intensa ambivalencia, una agresión dirigida al self, una patología severa de las relaciones de objeto internalizadas y una disposición constitucional a la activación de afectos depresivos. Relaciones objetales. Volvamos al hecho central de la pérdida. Cuando algo se pierde, es evidente que para que eso ocurra, primero tiene que haber tenido una existencia. No se puede perder algo que nunca existió dentro del aparato psíquico. Es decir, se tiene que haber producido previamente una relación objetal. ¿Y qué es una relación objetal? Es el vínculo que se establece entre un sujeto, el yo que está siendo consciente de, y un objeto bajo la observación del yo, que puede ser una entidad físicamente existente como los padres, la pareja, amigos, la casa, etc., o una idea como la confianza, los valores, el honor, la patria. Sujeto y objeto forman una relación objetal bajo la influencia de un afecto. Lo hacen a través de una carga energética que puede ser amorosa o agresiva. En toda vinculación, en toda relación de objeto, va a haber una mezcla de las dos. Es decir, en la relación de objeto está el germen de la ambivalencia que se expresa en un amplio espectro entre el amor y el odio. En el inconsciente existen tanto elementos amorosos como agresivos. Esto se traduce en que hay objetos internos vivos o de una cualidad viva, manifestación de la pulsión erótica o eros, y otros muertos o de cualidad de muerte, manifestación de la pulsión de muerte o tánatos. Pero tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. Si fuese solo pulsión de vida, sería muy difícil disociarla de la omnipotencia. Triunfo completo sobre la muerte. Al revés, si fuese solo pulsión de muerte, el mismo inconsciente dejaría de tener la energía de vida necesaria para seguir existiendo. La única manera de que verdaderamente se incorpore un objeto, es decir, que se establezca una relación objetal, es que ese objeto no esté en ese momento en la realidad, de tal manera que el sujeto pueda confiar en la existencia del objeto interno incorporado que lo va a abastecer de la no existencia concreta del mismo en el mundo externo. Es así que tiene que haber una pérdida real, en el sentido de que por algún lapso de tiempo el objeto solo esté disponible internamente, o sea, que se produzca una constancia objetal, para que el sujeto confíe en que ese objeto interno sigue existiendo a pesar de que no lo está viendo. En la mayoría de los casos va a ser mucho más devastadora la pérdida de un valor interno que de un objeto externo, puesto que si perdemos algo interno como el honor, que no tiene una existencia concreta en la realidad, ¿cómo podremos reemplazarlo? ¿De dónde lo obtendremos? Freud dice que en la depresión el sujeto sabe a quién ha perdido, pero no lo que con él ha perdido. Eso lo podemos entender desde que en la depresión el objeto permanece incorporado como un cuerpo extraño, manteniendo una separación con el sujeto. Esta separación va a irse paulatinamente disolviendo en la medida que se incorporen las características del objeto en la identificación, cosa que sucede en el duelo, pero no en la depresión. Es decir, en la depresión hay un sustrato inconsciente que no existe en el duelo, en que todo lo concerniente a la pérdida es consciente, por lo mismo es doloroso. O más precisamente, en el duelo se van incorporando paso a paso estas
característica o paso a paso se va tornando inconsciente. Esta es una diferencia esencial, que la pérdida sea realmente eso, un reconocimiento de que ese objeto o valor ya no existe, siendo la única forma de comenzar a tramitar un duelo. En el duelo, ese reconocimiento, el duelo normal, ese reconocimiento surge. En el duelo patológico o en la depresión, no. Como dijimos, puesto que ya no está más el objeto, la carga con la que estaba energetizado o investido tiene que retirarse. Freud manifiesta que no se explica cuál es la razón de que dicho proceso sea tan doloroso y lento. Incluso en condiciones normales y sin complicaciones, al yo le toma tiempo elaborar una pérdida. ¿En qué consiste el duelo entonces? El duelo consiste en que a lo largo del proceso se sustrae esa energía que estaba unida al objeto perdido y queda libre y disponible para energetizar o catectizar un nuevo objeto. En la melancolía esto no sucede, puesto que la energía que se retira del yo o del objeto se deposita en el yo. La energía que se retira del objeto se deposita en el yo. Al hacer eso, se está estableciendo una identificación con un objeto muerto. El yo se está identificando con un objeto muerto. Esto empobrece al yo, puesto que en realidad está incorporando dentro de sí algo sin vida. Otra manera de verlo es que incorpora un objeto que puede que tenga vida, pero su propósito, por así decirlo, es acabar con ella. Lo que comanda es que la relación con el objeto perdido haya sido muy ambivalente y que esté primando la agresión. Se producirá una identificación del yo con el objeto perdido, cargado de pulsión de muerte o agresión. Como no se puede, en el duelo patológico o depresión, como no se puede aceptar la pérdida del objeto, pues hay una elección de objeto narcisista. Eso se va a traducir en que por un lado falsea la realidad, pues el objeto concretamente ya no está, y por otro, esa identificación implica que lo hace también con las partes agresivas del objeto que incorpora y se quedan dentro del sujeto. Por tanto, lo atacan desde el interior. Es el objeto mismo, completo, y con una primacía de lo agresivo, que justamente ha sido la causa por la relación ambivalente que no se haya podido tramitar el duelo con normalidad, el que continúa existiendo como una representación interna y que pasa a funcionar a modo de super yo sádico. Cuando hay una elección de objeto narcisista, es como si una parte del sujeto se proyectara en el objeto como una ameba. Entonces es una especie de circuito cerrado que difícilmente va a abastecer de pulsión amorosa al yo. En cambio, si hay una diferenciación del yo y del objeto, al estar separado el objeto, puede ser una fuente de abastecimiento externo de energía pulsional para el yo. Eso sucedería en la elección por apuntalamiento que se alimenta de los cuidados y cariños dispensados originalmente por los padres. Es decir, si esto no se ha producido originalmente, se comienza ya muy precozmente a producir las facilidades o el hándicap como para que a futuro se produzcan reacciones de duelo patológico o depresiones o en fin, o patologías de la personalidad. Primeros esbozos del yo, del super yo, en la teoría, en fin, estructural. En este artículo, Duelo y Melancolía, del que estamos hablando, vemos los primeros esbozos de la conciencia moral que Freud va a exponer 8 años después, en el yo y en el ello. En 1915 señala Freud, vemos como una parte del yo se sitúa enfrente de la otra y la valora críticamente, como si la tomara por objeto. Es esta la instancia a la que damos corrientemente el nombre de conciencia moral. También manifiesta que dicha parte, conciencia moral o superyo, puede enfermar por sí sola. Digamos que el yo también puede enfermar, es así como las relaciones entre ambas instancias, y eso es precisamente lo que observamos en las personalidades más graves y en la melancolía, no solo un problema en el yo y o en el superyo,
sino también una patología en las relaciones entre ambas instancias. Lo que destaca en la melancolía es el descontento con el propio yo, y puede haber una preocupación con la pobreza o la ruina, pero no tanto con la posición social o con el aspecto físico. Freud va un paso más allá cuando dice que la clave del cuadro patológico es que los reproches con los que el enfermo se abruma corresponden en realidad a otra persona y que han sido vueltas contra el propio yo justamente por esta elección narcisista. Thomas Ogden, en un interesante artículo sobre esto, sobre el duelo y melancolía, destaca algunos puntos. 1. El yo es una estructura psíquica que puede dividirse en partes conscientes e inconscientes. 2. Cada una de las partes inconscientes de este yo dividido tiene la capacidad de generar sentimientos y pensamientos en forma independiente. Y en el caso de la instancia crítica o superyo también. Cada una de estas partes escindidas del yo o ego pueden establecer una relación inconsciente con cada una de las otras partes. Y 4, cada una de ellas puede ser sana o enfermar. Tanto en el duelo como en la depresión hay una pérdida del objeto. Sin embargo, en la melancolía, más precisamente que una pérdida, hay un abandono del objeto. No sucede como en el duelo que el objeto ya no está más, sino que éste es reemplazado por una incorporación al sujeto. En ese sentido, se abandona al objeto y no se lo pierde, pues la carga energética del vínculo se traslada al yo y también al superyo, lo que equivale a decir que un objeto internalizado puede funcionar como yo o como superyo, y por supuesto que si este objeto internalizado está cargado de agresión, va a contribuir a formar un superyo sádico que va a atacar internamente al yo, y se va a perpetuar este círculo vicioso. En el duelo normal, la libido abandona al objeto y queda disponible para energetizar un nuevo objeto. En la melancolía eso no ocurre. La libido no queda libre, sino que sigue ligada al objeto. Pero como el objeto se ha incorporado, la libido se ha depositado en el yo, identificándose con el objeto perdido. Ahí se produce una división entre el yo, entre una parte que es criticada, el mismo yo, y otra parte que critica, el superyo. Entonces, la relación ambivalente, conflictiva que tenía ese sujeto con la persona, con el objeto, que ya no está, se transforma en una relación ambivalente dentro del propio yo. Como la libido se ha depositado en el yo, se produce una absorción narcisista en que el individuo deja de interesarse por el mundo centrándose en sí y centrándose en la crítica sobre sí mismo. Como el yo y el superyo no son estructuras físicas, sino que modos de funcionamiento, podríamos decir que el yo decide y el superyo juzga. Los objetos internalizados funcionan como yo o como superyo, o como ambos. Además, se relaciona intra e intrapsíquicamente, aparte de hacerlo con el mundo externo. Recapitulemos un poco y pongamos un ejemplo. Cuando el objeto se muere, se produce un retiro de la libido, lo que hace que la mezcla con pulsión de muerte se pierda y se libere esta última. En ese proceso de liberación de la pulsión de muerte tiene que haber un trabajo de deshacer estructuras complejas. Sí, por ejemplo, a modo de ilustración ponemos la palabra padre como ejemplo de complejo psíquico. O sea, se muere el padre y junto a la muerte del padre se van a morir varias cosas, no solamente el envoltorio físico de padre, sino que este padre va a haber representado un montón de cosas: autoridad, cariño, qué sé yo, disciplina, responsabilidad, castigo, recompensa, en fin, un montón de elementos que van ligados a la figura del padre. Cada uno de esos elementos tiene que ser incorporado lentamente al yo. Cada uno de esos elementos tiene que irse haciendo consciente
en un proceso de elaboración o de metabolización de lo perdido, y en eso precisamente es lo que va consistiendo el proceso de duelo. Por supuesto que si la agresión frente a tal complejo, por ejemplo el padre, es preponderante, se va a dificultar mucho que eso ocurra y eventualmente se lo va a impedir y que no va a suceder este proceso exitoso y se va a pavimentar el camino para la depresión. Si la pulsión de muerte se libera, puede llevar a la automortificación del que está en duelo, quitándole momentáneamente la capacidad de gozar plenamente de la vida. Pero al mismo tiempo, si hay un adecuado equilibrio entre pulsión de vida y muerte, al ir incorporando las características de lo que ya no está, el self se va madurando, se va acrecentando, porque por ejemplo, si seguimos con esto de la imagen del padre, se van incorporando cosas que hasta ese momento estaban ligadas a una imagen externa del padre, pero que ahora pueden existir independientemente. Esto quiere decir que el self se va beneficiando y bajo la égida propia incorpora aquellas herramientas psíquicas, valores, conductas, experiencias, en fin, que hasta ese momento no tenía y que pertenecían a lo que se perdió, en este caso, el padre, adquiriendo una acrecentada capacidad de situarse con mayores elementos de decisión en las siguientes instancias de la vida. También va a existir un triunfo narcisista por el solo hecho de seguir viviendo. En el duelo normal, el yo renuncia al objeto puesto que está muerto y se le ofrece como premio la vida misma. Kember dice que se tiene que construir un nuevo equilibrio dado por la relación entre el self y el objeto perdido. Esta nueva relación está comandada por una combinación de la conciencia que el objeto está muerto y la presencia intrapsíquica del mismo. Esa existencia intrapsíquica se manifiesta en el diálogo interno que sostiene el sobreviviente con la pareja fallecida y que se puede mantener por tiempo indefinido sin que implique un proceso patológico. Es decir, hay una ausencia objetiva del ser amado que falleció junto a una fuerte presencia subjetiva intrapsíquica. Esta tensión puede actualizar duelos previos, pero también se puede constituir en una fuerza que lleva a un cambio en el yo y en el superyo, en el amplio sentido de ser una mejor persona. Acá estamos citando a Otto Kemper. Incluso años después del fallecimiento puede persistir un sutil tono de tristeza, quizás nostalgia, un recuerdo amoroso del ser amado, que en determinadas circunstancias gatillará un intenso dolor y pena. Kember expresa que es como si se constituyera un nuevo rasgo de personalidad. Ese nuevo rasgo tiene internalizado al ausente y se expresa en la añoranza de poder compartir momentos que se sabe eran apreciados y del gusto del fallecido. Esas instancias serían causantes de intensos sentimientos dolorosos. Otra raíz son esas situaciones que se presentan en la vida cotidiana y que condensan, por así decirlo, complicidades construidas en el tiempo y que solo la pareja hubiera sido capaz de apreciar, de sintonizar y de vibrar en la misma frecuencia del doliente. Lo que prima es una añoranza por la dependencia mutua compartida con sus elementos infantiles y regresivos y todas las implicancias de seguridad y familiaridad. Refiere Kember, bueno, me lo salté el anterior para ir más rápido y por. Refiere Kember que la capacidad de amar nuevamente se va incrementando por la tolerancia y la capacidad y la elaboración del proceso de duelo permanente, que se une al agradecimiento por tener otra oportunidad de enamorarse y de alguna manera llevar a cabo los proyectos del objeto perdido. Está implícito el beneplácito del ser ausente para que el deudo establezca una nueva relación de pareja. Siempre va a haber una cuota de arrepentimiento o de culpabilidad por las oportunidades perdidas que ya no pueden ser reparadas directamente con la persona, pues está irremediablemente ausente, pero sus valores morales se han incorporado y se van a traducir en un mandato por mejorar el mundo y tratar de crear un ambiente feliz en el contexto que nos rodea en nuestra vida diaria. Acá surge una perspectiva espiritual
un mundo de valores éticos que podría ser considerado un ámbito trascendental de valores humanos generales. Kemper postula que una de las consecuencias de esta modificación superyoica es una nueva dimensión de orientación espiritual, la búsqueda de un sistema de valores trascendentales, y que tiene correlación con lo que estamos viendo ahora, que la última etapa de la pirámide de Maslow. Esto último corresponde a la quinta y última fase de la pirámide de Maslow, que a su vez tiene su equivalente en las etapas avanzadas del proceso de individuación de Carl Jung. En ellos, el yo se ha hecho consciente de una parte sustancial del inconsciente, o dicho de otro modo, menos partes del inconsciente permanecen reprimidos, liberando esa energía psíquica para que se exprese el self en plenitud en su capacidad creadora o de amar. Bueno, espero no haberme pasado demasiado en el tiempo. Muchas gracias.